Muy bien, entonces, en la parte de historia de México, nos habíamos quedado en el siglo XIX, ¿no? Siglo XIX. Entonces, el siglo XIX decíamos que era complicado porque la pelea básicamente se daba entre dos bandos, entre el bando de lo que nosotros decíamos, el bando de los liberales contra el bando de los conservadores, ¿no? Estos estaban peleando entre sí. Entonces, obviamente, la pelea que se va a dar se va a reflejar en varios asuntos. Por un lado, vamos a tener problemas económicos severos. ¿Por qué? Pues porque obviamente el gobierno no puede mantenerse, no puede tener finanzas claras, entonces entra un gobernante, sale el otro, por lo tanto, pues no tiene una economía definida o una economía establecida, bien armada, bien hecha. Luego vamos a tener dos intervenciones extranjeras. Vamos a tener la intervención de los franceses, pero también la intervención de Estados Unidos. Y esas dos intervenciones nos van a dejar prácticamente muy mal, también en bancarrota, pero también muy mal al interior, con las políticas hacia el interior. También vamos a tener, en este caso, como Estados Unidos en su agandalle en esta guerra, pues nos va a quitar la mitad del territorio, ¿no? Entonces va a llevar la mitad y nos va a dejar prácticamente con el territorio que tenemos ahora, pero prácticamente muy desgastados, ¿no? También con un ejército muy, digamos, sin tanta preparación, con un ejército muy debilitado. Y obviamente hay una dificultad para acordar las formas del Estado en el sentido de que no sabemos, en este caso, si los gobiernos son federalistas, son centralistas, o si queremos una república, o si de nuevo queremos una monarquía. Entonces, los problemas básicamente, todos los problemas que pasan en el siglo XIX se deben finalmente a esta contradicción entre no saber qué queremos ser, si federalistas, centralistas o republicanos o monárquicos. Entonces, obviamente, las dos grandes escuelas que estaban, pues teníamos en este caso la escuela federalista que decíamos que es donde cada gobernador tiene su propia constitución, perdón, cada estado tiene su propio gobernador, su propia constitución, sus propias leyes, como lo es ahorita, y los centralistas es que todo se quiere manejar desde la capital del país y que no haya gobernadores y no haya constituciones, ¿no? Entonces, obviamente los federalistas eran apoyados por los Estados Unidos, ¿no? Muy importante, esto se siente mal también en logias yorquinas, ¿no? Los Estados Unidos pues les importaba, tenían mucho interés en que México se volviera liberal. ¿Por qué? Porque ellos eran liberales, ¿no? Y obviamente tener una república federal, ¿no? Como decíamos, que cada uno se gobernara a sí mismo, ¿no? Y que el centro pues tampoco tuviera tanta bronca con los impuestos y que cada uno de los estados comerciara entre sí, como actualmente sucede, y bueno, había una antipatía a los españoles, ¿por qué? Pues porque estos eran liberales federales, no querían al rey, ¿no? Y los centralistas eran todo lo opuesto. Ellos estaban influenciados por Europa, sobre todo por Francia, ¿no? Que en ese momento había regresado a tener rey, pensaban que podía gobernarse todo desde el centro, ¿no? Que el centro tenía que tener todo centralizado, las finanzas, los impuestos, absolutamente todo esto, y sentían mucha simpatía hacia una forma de que los españoles se volvieran a hacer cargo del país, ¿no? O sea, tenían muchas ganas de que España volviera a gobernar. Entonces, obviamente, esto va a tener una serie de conflictos porque finalmente entre esto de que un tiempo gobiernan los centralistas, otros los federalistas, tenemos, este es el mapa, en este caso del siglo XIX, donde vemos que todos estos territorios, les voy a marcar aquí, todos estos territorios prácticamente están vacíos. Todos estos, Durango, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Texas, Nuevo México, todos estos están vacíos. ¿Por qué? Pues porque obviamente no todo se gobierna desde acá, ¿no? Todo es desde acá. Y en este caso Yucatán también tiene problemas, también se quiere separar de México, ¿no? Entonces, al estar estos gobiernos vacíos, los Estados Unidos, que traen una
política expansionista, empiezan a agandallarse todo lo que van encontrando, ¿no? Vienen para acá, entonces le hacen una oferta a México para comprarle Texas, México no quiere y pues después se van a inventar una guerra, ¿no? Pues porque se dan cuenta de que México está muy mal parado y entonces estos se quieren quedar con absolutamente todo. Esa es la política expansionista de los Estados Unidos. Entonces, obviamente la guerra con Estados Unidos va a empezar en 1847, cuando los Estados Unidos empiezan primero por y ayudar a Texas, ¿no? A independizarse, ¿no? Entonces se independizan en el 45 y en este caso Estados Unidos, después de que se independizan, se la anexan, es decir, se queda con ellos. Y entonces obviamente México les reclama, ¿no? Para poder recuperar esos lugares, México se enfrenta a Estados Unidos. Obviamente los ejércitos eran más iguales, ¿no? No había como armas nucleares y todo este asunto. Pero el ejército mexicano, la bronca es que tiene una gran ineficacia y está muy mal preparado, entonces empiezan a perder batallas, en este caso muy importantes, pierden en Monterrey, pierden en Chihuahua en este caso, y obviamente la guerra comienza en octubre del 47, para febrero del 48 ya los Estados Unidos habían ganado, ¿no? Ya tenían absolutamente todo. El presidente en ese momento era Antonio López de Santana y trata de atacarlos, pero no. Entonces él no puede y finalmente se retira. Y entonces en este caso los que van a quedar gobernando, va a quedar gobernando en este caso Manuel de la Peña. Este es muy importante, este Manuel de la Peña, porque este es el que firma los acuerdos con los que termina esta guerra, que son los acuerdos de Guadalupe y Hidalgo, ¿no? Con esos, eh, con esos acuerdos, prácticamente Estados Unidos se va a quedar con todo esto, con todo, con Texas, Nuevo México, California, Nebraska y todos estos territorios que están aquí, Utah y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente es muy rápido y es cuando viene la famosa batalla de Chapultepec con los niños héroes, que más que existir los niños héroes, más bien son un mito, ¿no? Que se inventaron por ahí de 1950 y tantos, cuando vino un presidente de Estados Unidos aquí en México y le inventaron a los niños héroes, ¿no? Entonces, obviamente, este problema, a ver, déjame pasar aquí, no, este problema hizo que los Estados Unidos finalmente se quedaran con esto, se quedaran con el territorio, Santana se convirtiera en el gran canalla porque a él se le aduce que él fue el que le dio los territorios, pero no fue él, fue el presidente Manuel de la Peña y él obviamente estaba exiliado. Finalmente Estados Unidos no se queda a conquistar México, es decir, no se queda como una posición porque se da cuenta que es muy pesado, es demasiado invertirle a este país, entonces decide solamente quedarse con lo que ya se llevó y dejar que México tenga sus propios problemas, ¿no? Entonces, obviamente, eso va a hacer que finalmente Santana regrese al poder. ¿Por qué Santana regresa? Regresa porque finalmente es un hombre fuerte, es una persona que tiene la manera de poder gobernar. Gobernó 11 veces, o sea, imagínate, 11 veces fue presidente, gobernó 11 veces y entonces lo que él hizo fue tener a todo un sistema completamente que lo conocía y lo tenía a sus pies, ¿no? Sabía perfectamente de dónde cojeaba cada uno y entonces sabía cómo llegarle a cada uno de los políticos. Por lo tanto, va a estar y se vuelve demasiado viejo para gobernar. Entonces, en 1855, los políticos jóvenes, que ya para ese momento estaban creciendo, van a proclamar la revolución de Ayutla. Es decir, van a sacar a Santana, que ya había gobernado mucho, que ya estaba volviéndose casi loco y que había impuesto casi una dictadura. Y la dictadura se basaba en el cargo honorario que él tenía, que se hacía llamar Su Alteza Serenísima, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? El presidente así mismo se llamaba Su Alteza Serenísima. Entonces, obviamente, el que va a encabezar esta revolución va a ser uno
un político grande también que lo conoce, que es Juan Álvarez, ¿no? Él inicia la revuelta, ¿no? Desconocen a Santana como presidente, pero en este caso van a quedar como, él va a quedar como un pequeño presidente momentáneo, porque se va a nombrar a un triunvirato, así como cuando fue la independencia, que se nombraron a 3 personas para poder organizar una nueva constitución. Entonces queda Ignacio Pavón, Mariano Salas y Martín Carrera, quedan ellos solamente para hacer una pequeña reforma. Y esta es donde va a comenzar otro periodo muy importante, que es, en este caso, aquí, vamos a poner aquí, esta no, esta no, lo que se llama las leyes de reforma. Entonces, las leyes de reforma, en este caso, se van a dar. ¿Por qué? Porque finalmente Juan Álvarez va a salirse, ¿no? Va a salirse, va a dejar a este triunvirato termina su función y entra Ignacio Comonfort. Y entonces entra Ignacio Comonfort y él manda hacer una revisión de lo que es el país, cómo está el país, y deciden, en este caso, aquí tenemos a los reformadores, empezando por Benito Juárez, que era presidente de la Suprema Corte, ¿no? Deciden sacar una reforma de la iglesia, de las tierras, del trabajo, de todo. Y entonces, obviamente, a Ignacio Comonfort no le convienen esas reglas, no las ve con buenos ojos y decide cancelarlas. Entonces, obviamente, Benito Juárez se rebela, sacan a Comonfort y quedan en el poder todos los que eran los jóvenes, ¿no? Benito Juárez, Isla Fragua, Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, ¿no? Todos ellos quedan al poder. Entonces, obviamente en el poder estamos hablando de 1857-58, ajá, todos ellos quedan en el poder y finalmente se van a imponer las leyes. Entonces, la ley Juárez, estas se las preguntan en el examen de esta forma, ¿no? La ley Juárez es simplemente la que hace que la iglesia y el Estado, ¿no? Tengan funciones diferentes. Entonces dice, la iglesia a sus asuntos, el Estado a los suyos. Se hace la ley del registro civil, la hace Melchor Ocampo, y entonces ahora los matrimonios y las defunciones deben de ser, en este caso, llevadas por el Estado, ¿no? Ya no por la iglesia, ¿no? Esta cuestión de ley de secularización de cementerios, es decir, los panteones se vuelven del gobierno, porque antes no eran del gobierno, eran de la iglesia. La ley Lerdo, esta es la más pesada, esta es la ley que se llama así desmortización de bienes, de las leyes comunales de economía, de manos muertas, es todo un hombrezote. La ley Lerdo lo que hace es que le quita los bienes a la iglesia, se los quita y se los da a latifundistas. Entonces, hasta la fecha, la iglesia, por ejemplo, las iglesias no son de la iglesia, son del Estado, ¿no? O sea, las iglesias no le pertenecen al gobierno, le pertenecen no le pertenecen a la iglesia, le pertenecen al Estado, la catedral, la basílica, todas esas, ¿no? Las administra la iglesia, pero no le pertenece. Entonces, y la ley La Fragua es quizá la ley más importante porque es una de las leyes más importantes porque es la ley de la libertad de expresión. Entonces, todas estas leyes de reforma van a crear otro problema, van a crear otra guerra, que es la guerra de reforma. Y entonces la guerra de reforma, obviamente, va a durar también otros 3 años y va a ir dándose en el sentido de que primero Benito Juárez se vuelve presidente, ¿no? Como un Ford lo quiere sustituir, ¿no? Obviamente se revela y obviamente esta guerra se va a dar y el plan que te preguntan en el examen, muy importante, va a ser el plan de Tacubaya. Entonces el plan de Tacubaya es la manera en que quieren destituir a Ignacio Comonfort, Benito Juárez y los liberales a Comonfort. Si te fijas, aquí es lo que decíamos, o sea, llega uno al poder, está un tiempo y luego llega otro y lo quita de su misma banda y luego llega otro y lo va quitando.
Entonces se van quitando entre ellos, ¿no? Entonces al final de esta guerra, que va a durar hasta el 50, el 61, del 58 al 61, dura esos 3 años, van a ganar en este caso los liberales y Benito Juárez. Y van a elaborar la nueva constitución, que es la constitución que se llama Constitución Liberal del 58, ¿no? Entonces, obviamente, esto no les interesa mucho o perdón, aquí, no le atrae mucho, en este caso, a los europeos. ¿Por qué? Porque aparte Benito Juárez tenía muchísimas planes y muchísimas pláticas con los Estados Unidos. Y en este caso, en Europa estaba gobernando Napoleón III y Napoleón III quería hacerse cargo de un poco de expandir sus territorios y quería hacerle la guerra a los Estados Unidos. ¿Y qué mejor lugar para hacerle la guerra a los Estados Unidos que México, ¿no? Entonces, obviamente, cuando Benito Juárez llega al poder, ¿no? Van a venir los franceses. ¿Por qué? Pues porque los franceses toman de pretexto esto, que Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa a los franceses y entonces viene una comisión de Francia, Inglaterra y España con barcos militares y en este caso empiezan a tratar muy mal a Benito Juárez, así de que les pague, ¿no? Estados Unidos no puede ayudar a Benito Juárez porque está en su propia guerra civil, está finalmente Abraham Lincoln gobernando, pero él tiene sus propios conflictos y no se puede meter. Entonces, finalmente, cuando llegan aquí los franceses, los españoles y los ingleses, a través de algo que se llama la Convención de Londres, se ponen de acuerdo, llegan aquí a Veracruz en el 61 y Benito Juárez firma con ellos lo que se llama los Tratados de la Soledad, es decir, son unos tratados donde él se compromete, o sea, Benito Juárez, ¿no? A pagar la deuda, ¿no? Pero obviamente los franceses no vienen por cobrar el dinero, los franceses vienen porque quieren quedarse con el territorio. Entonces ellos deciden no firmar esos tratados. Y entonces eso lo que va a ser la intervención francesa, ¿no? Va a ser el comienzo de la intervención francesa. Entonces, obviamente, los franceses cuando llegan desconocen un poco el territorio, pierden las primeras batallas, pero obviamente los franceses mandan más soldados, que tenían los soldados más importantes del mundo, que eran los suavos, ¿no? Y van a ganar. Entonces, cuando ganan, los franceses traen y a través de negociaciones traen a un gobernante, un emperador. ¿Y cuál es el gobernante? Va a ser Maximiliano. Y Maximiliano va a estar del 64, en este caso, hasta el 67. Y entonces ahí este emperador, y aquí vienen dos preguntas de examen, con esto nos vamos a quedar, con este Maximiliano cuando llega, trata de ser, es traído por los conservadores, ajá. Sin embargo, cuando llega, él es completamente liberal. Y entonces él comienza a dejar todas las reglas, todo lo que había hecho Benito Juárez, y los liberales lo dejan y suprime incluso algunas cosas que habían hecho los conservadores. Entonces, obviamente, Maximiliano se empieza a volver más que un aliado, comienza a volverse un estorbo. Y entonces, obviamente, una de las cosas por las cuales nada más va a durar 3 años, es que finalmente Juárez va a estar peleando desde el norte, ¿no? La orientación más liberal de Maximiliano, ojo, esta es pregunta de examen, él apoyó las leyes de reforma y las leyes indígenas, ¿no? Muy importante, y va a cerrar incluso la escuela de los conservadores, que era la Universidad Pontificia de México, la Sierra Maximiliano, ¿no? Dice, no, esta universidad no. Y obviamente Napoleón III comienza a tener problemas en Europa y decide retirar su ejército. Entonces, ya sin ejército y solo, obviamente, pues México va a quedar, está muy, muy, muy mal, pero Benito Juárez, ya ayudado un poco por Lincoln, ya lo ayuda casi al final, entonces comienza a tomar fuerza y
terminan fusilándolo, ¿no? Aquí lo fusilan, aquí en el Cerro de las Campanas, allá por Ecatepec, junto con Miramón, ¿no? Y esa es una de las batallas, una idealización de las batallas. Entonces, con esto, una vez que termina la intervención francesa, va a comenzar un nuevo periodo que se llama el Porfiriato. Muy bien, muy bien, Alan, ¿cómo ves este asunto? Ahí, eso sí también ya lo has visto, ¿no? ¿Te recordaste un poquito de esto? Sí, pero sí, sí, no me acuerdo de mucho, la verdad, pero sí, ya lo he visto. Muy bien, perfecto. Entonces nos quedamos aquí con esto y te voy a ir haciendo estas te ayudan, pero más bien te voy a hacer un cronograma, te lo voy a enviar para que lo tengas y lo tengas más presente, dónde va cada etapa, ¿no? ¿Qué etapa va primero, segundo, después, ¿no? Y quiénes son ahí un poco los personajes importantes, ¿no? Eso te va a ayudar muchísimo, ¿sale? Muy bien, entonces mañana nos vemos igual a las 5, ¿no? Nos estamos viendo por acá. Yo ahorita te mando las clases, en este caso las grabaciones de la semana pasada y de esta junta, ¿no? Ahorita terminando. Y yo te busco mañana a las 5. Sale, nos vemos entonces.